Virtualidad es todo un desafío. Es todo un desafío la virtualidad. Bienvenidos y bienvenidas, como hace 11 años, los últimos miércoles de cada mes, a las reuniones internacionales de la campaña por un currículum global de la economía social solidaria y de la Universidad Cooperativa del Buen Vivir. Hoy, 25 de febrero de 2026, con la maestra Rosa Campo Alegre de la Universidad de la Diáspora Africana, va a presentar currículums negros desde el Comité de Coordinación Internacional de la Universidad y de la campaña global, en el marco de la Alianza Global por la Educación para otras economías para la vida, rumbo al Foro Social Mundial de Benin en África 2026 en este agosto y el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras 2027 de Argentina. No sé si se escuchó bien la grabación. Sí, se escuchó muy bien. Sí, se escuchó bien. Gracias. Ahora lo escuchamos en portugués, a ver cómo sale. Sí, Yo no escucho nada. No se escucha. Claudia, pusieron la traducción. Yo no escucho nada. no, no se escucha nada. Oye, Claudita sí está, se salió. Se hizo la presentación en inglés y en francés, se escuchó muy bajito, pero la vamos a poner a la maestra acá, la vamos a poner en un anclaje y les vamos contando a todas, les vamos cantando a todos que Rosa Campo Alegre, nuestra compañera de la universidad, es académica, afrofeminista, es postdoctora en ciencias sociales, infancias y juventudes, doctora en ciencias sociológicas, profesora investigadora titular y consultora internacional, coordinadora del seminario permanente Ancestras, del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Es especialista en políticas del cuidado, en perspectivas de género y en políticas públicas y justicias de género. Así que bueno, maestra, esta es tu casa, así que adelante con la presentación. No sé si la tenés la presentación lista o necesitas acompañamiento. Ustedes me dirán, ¿la ven? Ah, sí, perfecto. Bueno, ante todo, agradecer la oportunidad que nos da la universidad, nuestra universidad, la Casa de Todos, en poder compartir con ustedes algunas ideas. Mi propósito más bien es colocar a reflexión, promover debates
provocar incidencia en este tema. Agradecer el título del tema que nuestra querida Claudia eligió, porque realmente es un tema siempre convocante para deconstruir nuestras universidades. Y como universidad alternativa para nosotros eso es clave. Hemos insistido en la S, destacando entonces la primera característica de los currículos negros. Son en plural, tan plurales como los pueblos negros. Son tan plurales que una de sus tendencias rectoras es la diversidad y la complejidad. Y esto depende de la multiplicidad de contextos en que se desarrollan, de las capacidades diferenciadas de agencia educativa y política, y sobre todo de los liderazgos que en este campo se tejen, se fortalecen. Entonces hay que hablar de que la diversidad y la complejidad es una tendencia rectora de los currículums negros. Les propongo que nuestro camino de hoy se guíe por dos objetivos, en los dos momentos, tanto en mi exposición como en el debate. El primer objetivo polemiza en torno a qué son, hacia dónde van los currículos negros frente al racismo sistémico y estructural. Y la segunda, cómo nuestra universidad puede tejerse con ellos. No sé qué les parece la agenda. Si creen que esta agenda es suficiente, háganme una señal que nos diga que ese es el Buenísimo, camino o hagan otra buenísimo. propuesta. Bien, Rosy. ¿Sí? Entonces, los aspectos que quisiera tratar para abarcar brevemente estos objetivos es en primer lugar las genealogías, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos quiénes somos, ni por qué, ni para qué, ni qué hacemos, ni con quién. En segundo lugar, el qué, que son los currículos negros, a debate. Y por último, los retos, los horizontes. Desde un barco negrero, nuestros antepasados solo veían cadena, mar, opresión. Y hoy vemos futuros. Por lo tanto, esto es otra tendencia importante de los currículos negros, su capacidad de visionar los futuros y encaminarse hacia ellos. En cuanto a genealogía, quiero tomar como punto de partida, y que casi ya vamos para el mes de las mujeres, una poesía de una lideresa afrocubana desaparecida en COVID, a quien tuvimos el honor de otorgarle la distinción Cátedra Mandela en La Habana, Georgina Herrera, calificada como la eterna cimarrona de las letras cubanas, hizo un poema que se llama África. Este es el punto de partida de los currículos negros. África, pero mira cómo lo vemos. Y hoy que las políticas de cuidado están intentando ponerse en el centro de las políticas, no olvidar a Georgina Herrera con su África. Me permito declamarlo. África, cuando yo te mencione o siempre que seas nombrada en mi presencia, será para elogiarte. Yo te cuido. Junto a ti permanezco como el pie del más grande árbol. Los currículos negros son ese pie que nos lleva a África, que nos trajo de allí y que nos reencuentra con ella. Pero veremos que aquí incluso los currículos negros hacen una importante deconstrucción. Este es el punto de partida para entender desde dónde vienen los currículos negros. ¿A que no había negros en África? Es verdad. Los negros, una categoría colonial, éramos personas y algunos eran príncipes y princesas y reinas. No importa. El punto de partida de la genealogía se concreta en este término: resistir y resistir, reinventarse frente a los sistemas de opresión,
frente al racismo para ser al menos persona. La lucha por la dignidad, por la lucha por la dignificación, la lucha por el desarrollo humano como persona, la lucha por los derechos que ni existían para nosotros, ni existían para nuestros ancestros. La lucha por humanizarse ante los ojos de los opresores, de ahí venimos. Y me permití colocar a Yanga en México. Nunca fue derrotado. Hoy un pueblo de México se llama así. A Carlota con su torso desnudo, comandando todas las sublevaciones que se desarrollaron en el centro de mi país, Cuba, y que hoy no sabemos de dónde vino, y que hoy todavía el monumento dice al esclavo rebelde. Y ella era una mujer lesbiana, africana, en tránsito al criollismo. María Remedio, que hasta después de muerte en Argentina, derribaron en menos de un año su monumento. Y la revolución haitiana, para citar 4 ejemplos que demuestran que aprendimos de esa resistencia. En el centro de los currículos negros tiene que ir el ideal de resistencia emancipadora de los humanos. Y esta es premisa para el diseño, desarrollo y la ruta de mejora de los currículos negros. El que quiera decir, el que quiera preguntarse cómo yo ayudo, cómo yo puedo ennegrecer mi currículo, cómo puedo ayudar a otras prácticas de currículos negros. Bueno, hay que decir que solo es posible sin renunciar a sus genealogías cimarronas, colocando en el centro la resistencia y las reexistencias. Por lo tanto, la creatividad, la cualidad de transformarse a sí mismo, de negarse para ser mejor, es la segunda tendencia rectora de los currículos negros. Me permito definir en atrevida síntesis qué son los currículos negros. Y voy a partir de la técnica antiéxito. ¿Qué no son? ¿Qué hay que ser para que fracase un currículo negro? Mire, no son planes de estudio, va más allá de eso. No son las aulas históricamente configuradas desde espacios de poder. ¿Qué son los currículos negros? Bueno, son espacios y procesos educativos de insurgencia, de resistencia. ¿Y qué expresan? ¿Cuál es el contenido fundamental? ¿Qué los distingue de otros currículos? Expresan nuestra historia, nuestra cultura negra. Expresa las contribuciones que las academias y las políticas han callado acerca de qué aportó África y qué han aportado las personas negras afrodescendientes en la cultura y en la ciencia y en la política de cualquier país. Pero sobre todo, y esta es una idea que tenemos que trabajarla mucho incluso al interior del movimiento negro, los currículos negros tienen que expresar los futuros de los pueblos afrodescendientes y africanos, porque no es lo mismo ser afrodescendiente que ser africano. Y a veces piensan que por el color de la piel todos somos iguales. Y no se trata de diferenciar, se trata también de la identidad negra, que es compleja, ¿verdad? Que es diversa, no somos iguales. Y esa diferencia hace más linda, pero también más compleja la tarea de diseñar, sostener, luchar por un currículo negro o por una articulación de ellos con los actuales currículos. Lamentablemente todavía son espacios alternativos y optativos. Y el que tenga en su universidad una asignatura de carácter obligatorio, no optativa en este tema, que me avise para comunicarnos rápidamente de la Universidad de la Diáspora con ellos, porque en todos los lugares cuando aparecen esos espacios son optativos, son alternativos y viven en tensión. ¿Con qué? Con la fragilidad institucional que
que limita su cobertura y alcance. Y con las emergencias, insisto, tanto de los activismos, ha hecho mucho el arte en este campo, como del activismo en general. Me gustaría definirlo como tejido de articulación antirracista. Siempre me preguntan, profe, ¿es un tema de negro? Hay que ser negro para trabajar, diseñar, para impulsar estos currículos. Y yo le digo que el antirracismo es una plataforma de articulación política. Y el currículo, los currículos negros son su canal de promoción en determinados espacios. No es el único, pero uno de los fundamentales. Porque hay currículos allí donde haya una persona negra. Ese es un concepto. Hay currículos allí donde hay una familia negra, y se lo dice aquí, que aprendió, que nació en un barrio muy negro, muy humilde de La Habana. Y a veces me preguntan, ¿dónde aprendiste eso? Yo digo, en el barrio. Ay, pero mire ustedes, no, en el barrio, en la casa. Y se aprendía. Ah, pero doctora, pero todo el mundo aprende en la casa, sí, pero de manera diferente. ¿Por qué? Ah, porque es una cultura que viene y son educaciones que vienen de la resistencia. Y recuerdo a mi madre siempre en su pedagogía, si más no, ustedes son negras, no pueden gritar hasta hoy, hablo bajito. Ustedes no, son negras, tienen que estudiar. Ella asociaba la lucha contra el racismo a la superación, y esa era su pedagogía, pero la palabra de orden era ustedes son, era partir de una identidad negra. Como todo currículo, sí son estructuras de conocimiento, pero tienen una particularidad. ¿Qué tipo de estructura de conocimiento son? De contenido son aquellas que rompen con la dicotomía con los saberes. La academia intenta separar conocimiento y saberes, y con eso descalifica los saberes. Y los saberes, si hay que diferenciar, yo diría que son un nivel superior de conocimiento, porque son puntos de partida y también son salidas del conocimiento. Y hay extractivismo porque hay esa ruptura. Y hay esa ruptura porque hay sistemas de poder, de opresión. Son también habilidades desarrolladas y aprendidas. Son valores y prácticas políticas de transformación y de organización comunitaria, comunal. Allí donde hay una organización afro, hay un proceso de aprendizaje. Doctora, ¿dónde están las escuelas afro? ¿Dónde se aprende a ser afro? Nosotros aprendemos en la calle y en las organizaciones y en la familia. La escuela no nos enseña a ser afro. La escuela intenta, y lo voy a demostrar ahorita, que no lo seamos. El concepto de integración se parte de la descalificación. Y insiste, yo digo que son pedagogías cimarronas. Es un cimarronaje intelectual. Insisto que este cimarronaje no es solo como estrategia de fuga, sino como estrategia de formación de nuevas socialidades basadas en criterios más justos y más humanos. Tienen un basamento ancestral. Sin eso, no podemos hablar de currículos negros. No olvidamos de dónde venimos y qué aportación hicieron esos conocimientos ancestrales. Que si hay mala memoria, recuerdo que salvaron a muchos en la pandemia, si de salud se trata. Con un basamento ancestral, ese basamento ha sido desarrollado, ha sido pulido por el pensamiento y la acción de los pueblos negros, afrodescendientes, afrodiaspóricos y africanos. Sí, porque cuando somos negros somos afrodescendientes y también afrodiaspóricos. Y somos africanos. Somos, no, una parte. Son africanos, otros son afrodiaspóricos. Ahora distingue el lugar de enunciación. Sin un lugar de enunciación no hay currículos negros. Pero dentro y fuera
de los ámbitos escolares y en lucha y en tensión con los ámbitos escolares y formativos tradicionales. Porque no, la escuela no es igual la escuela que otros escenarios de formación. No solo la escuela forma ni educa. Y me gustaría insistir en la diferencia entre educación e instrucción, a la que hizo gala José Martí. Los ejes estructuradores que permiten distinguir y que sigan creciendo los currículos negros es colocar en el centro la reparación histórica. El tema no es de compensación. No se puede compensar un genocidio, siglos de opresión, de deshumanización. El tema es de crear las condiciones para la no repetición y crearla juntos. Es la dignificación como derecho humano principal. No hay derechos humanos sin racismo, por eso hablamos, y sería un tema de otro encuentro, del vaciamiento ontológico y político de los derechos humanos sin esta concesión. Entonces, esos saberes ancestrales que incluyen todas las ramas del saber y del conocimiento. Hay aportaciones afro en todas las ramas. Por lo tanto, todas las disciplinas pueden acercarse a los currículos negros o dejarlos vivir en sus espacios. Ser esencialista. Puse el tambor y me encanta. Claudia sabe cómo bailo, pero no todos los negros bailan. Claro, tú bailas, imagínate qué decir, no, todos los negros no bailan, no es una característica identitaria. Sin embargo, se ha estereotipado y al punto que cuando a veces hablo de, bueno, vamos a poner alguna asignatura, vamos a incluir algo, ay, sí, puedo ser, ay, sí, vamos, siempre me hablan de una manifestación cultural. Si es la rumba, mejor, y el tambor, mejor, y eso es esencialismo. Las corporidades no hegemónicas. Un currículo negro tiene que hacer el altar de los cuerpos y de las cuerpas. Las cuerpas como texto, memoria, frontera de lucha y plataforma de desarrollo. Imagínense ustedes otro idioma, sus manos apresadas y sus pies, sus grilletes. Todo lo humano fue deshumanizado. Y entonces, ¿con qué hablaban? ¿Por qué el ritmo nos caracteriza? ¿Por qué el lenguaje oral fue nuestro primer lenguaje de lucha? Incluso nosotros partimos de la tesis que los feminismos negros partieron del primer performance político que hizo una mujer africana frente a sus captores. Ese fue el primer libro que se escribió de feminismo negro y no los que aparecieron después en Estados Unidos. Entonces los cuerpos, la lucha de los cuerpos, la importancia de las voces es vital. Y cuando llegamos a la academia pasamos trabajo por empezar una clase con nuestras cuerpas, porque son textos, son memorias, son conocimientos ancestrales, son legados, son valores. Y finalmente, el Ubuntu como filosofía africana, soy porque somos. Allí donde hay currículo negro se genera organización, se genera algún nivel de cooperación, se genera algún nivel de atención al otro. Ubuntu, el cuidado del otro para subsistir como uno. Entonces, esto es una característica importante. Son estructurados los currículos negros y mis amigas y mis amigos que están aquí, mi familia en la universidad, les invito a que incorporen esos ejes en los diferentes currículos que realizan, que son muchos. ¿Qué cosas pueden vivir si no reparamos históricamente esa deuda? Si no nos unimos como juntos, si no miramos
la ancestralidad para traerla al presente y desarrollarla. Si no estereotipamos, pensamos que todos somos iguales, y si nuestras cuerpas que nos sostienen no enseñan y aprenden, ¿qué clase de currículo es ese? ¿Dónde está la humanidad de ese currículo? Entonces nosotros desmontamos la idea de la contradicción entre pedagogía, ciencia y emociones, y pensamos que la emoción es un canal para la ciencia, es un canal para la educación. Y esto distingue, y lo expresamos con nuestras cuerpas. Sí, molesta, son historias indisciplinadas en los escenarios académicos. Y decirles que la ruptura epistémica de los currículos negros fue desde la invisibilización, y voy a hacer aquí un resumen que, aunque parezca absoluto, fue el pensamiento que privó incluso en la llamada Ilustración francesa. Y es que los negros no tienen nada que aportar, no hicieron nada, no han contribuido en sus países, algunos llegaron aquí por accidente, etcétera. La invisibilización de esos saberes, esa fue la ruta. De ahí la resignificación. No éramos negras ni negros en África, ni negros. El concepto de África es un concepto colonial, y que aunque colorismo, color, raza y color no es lo mismo, fue un instrumento de racismo. Y al respecto me gustaría que leyeran a Aníbal Quijano en ¿Qué tal raza? Y cómo se expresa que la raza es un clasificador universal para la opresión. Y en este sentido, ese concepto de negro que fue así, nace así, para nosotros fue el camino a la identidad, y fue un orgullo entonces después llamarse negra. Invito a que vean Me gritaron negra, de la poetisa afroperuana Victoria Santa Cruz. Y de ahí a la deconstrucción que negro mismo es otra cosa, no lo que nos hizo el coloniador, no lo que hace la colonialidad del poder, el saber y el género. Y se llegó a otro concepto, que fue el concepto de afrodescendientes. Invito a que este concepto se vea en la conferencia, en la declaración y el programa de acción de Durban. Invito a que se vea allí. Celebrada en 2001. Ahora mismo estamos celebrando el 25 aniversario de la conferencia de Durban, que dio el programa más importante y de consenso mundial acerca de la lucha contra el racismo. En ese programa se legitimó el empleo de la categoría afrodescendiente y no negro, pero deconstruyendo. Y se consideró que no éramos solo víctimas de la trata, no son las personas descendientes y víctimas de la trata, sino que, que siguen siendo un escalón básico y opresión. O sea, el concepto afrodescendiente no solo nos habla del pasado, habla de los de hoy. Entonces allí en esa conferencia se llegó a la conclusión de que, bueno, afro, presidio afro y el gentilicio del país. Y se llegó a otra conclusión importante, la idea, no se llegó ahí específicamente, pero la idea de avanzar a lo que hoy estamos luchando, el concepto de pueblo afrodescendiente, en la Declaración Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, que aún no lo tenemos, y nuestros hermanos del pueblo originario hace más de 20 años que la tienen, para que vean cómo está el tema de la invisibilización del campo afro. Así que nosotros no somos solo descendientes de africanos, a mucha honra, pero somos algo más. Somos una diáspora que se transformó y que continúa estando en el centro de la matriz de desigualdad y la cultura de privilegio en la policrisis global, y siempre. No es historia, es presente y será futuro. Y si no, les invito a dar una mirada a la evaluación que se hizo del cumplimiento de los objetivos 2030.
Entonces, para insistir en este tema, yo quiero poner otro ejemplo. Como dijo la doctora, soy de formación sociológica y de derecho, pero sociología fue lo primero que aprendí, que estudié en la universidad. Aquí le pongo uno de los sociólogos más citados. ¿Quién no lo citó? Lo hemos citado mucho. Bueno, él habló de la violencia simbólica. Insistía cómo la dominación nos cala dentro, nos atrapa y el propio dominado la legitima. Sí, ellos son blancos, sí. Bueno, somos negros, todo lo que nos toca. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Después en el debate pondré una anécdota reciente. Sin embargo, eso fue en 1979 y en 1952, una de las mentes más caras del pensamiento afro, en su piel negra, máscara blanca, nos explica un dilema sin el cual no se puede ser maestro, ya no profesor, maestro, ni líder de proyecto, incluso ni amigo y hermano de una persona negra. Y el conflicto en las zonas del ser y no ser, como el colonialismo y el esclavismo, atraparon en una lucha interna tanto al colonizado como al colonizador. Sin embargo, la salida que le dio Fanon es uno de los principios del pensamiento negro. Algunos se lo atribuyen a Marx, no es cierto. Un ser que interroga. Lo último que dijo Fanon en su lecho de muerte. Dios mío, déjame seguir siendo un ser que interroga. Y si no es eso, pedagogía y currículo, si no es eso, principio de un currículo realmente desarrollador, podemos discutirlo ahorita. Ahí está en Fanon. Esa es la invisibilización y también la búsqueda de alternativas. Bien, nosotros partimos de la idea de lo que somos, de la identidad, y por eso decimos que Leila González nos dio la pieza clave para nuestra pedagogía cimarrona en los contextos de lo que llaman América Latina y el Caribe, cuando definió la mefricanidad como todo un proceso histórico-cultural de adaptación, resistencia, reinterpretación, pero esto es lo fundamental que caracteriza entonces el currículo, a los currículos negros, el carácter innovador. El carácter innovador para la solución de problemas. Y ella nos enseñó que nosotros no éramos ni americanos, ay, voy por América, ay, los americanos. Con eso estamos dejando parte de nuestra alma, actos, dejando de ser nosotros. Ay, son africanos. No, nosotros no somos ni americanos ni africanos. Somos americanos. Somos una identidad étnica, fruto de un largo proceso histórico de opresión, de resistencia y de resistencia. Quiero pasar a los retos de la educación. Como lo entendemos desde los currículos negros. Nosotros tenemos un debate epistémico, que para que sepan, también es político. Es la idea de que tenemos que seguir la senda de la etnoeducación, la idea de una educación propia para nosotros y desde nosotros como pueblo. O si de verdad que la sociedad está en policrisis y lo que está necesitando es una educación antirracista para todos. Y yo siempre me río cuando hablan de interculturalidad y no colocan este tema, ¿sí? Para la interculturalidad, nosotros tenemos que ir desarrollando todo un proceso de construcción de las estructuras de poder. ¿Qué vamos a intercambiar? Desde el poder, desde la presión. Yo siempre hago este ejercicio.
cuando entro en mis aulas, miro y veo que no hay personas negras. También lo hago cuando entro a la Universidad de Buen Vivir. Claudia sabe que es una de mis preocupaciones. Como estoy en México, pregunto, ¿quiénes se sienten indígenas? ¿Quiénes se sienten afro? Me pongo muy contenta cuando encuentro a alguien que reivindica eso. En la universidad, ¿eh? Otros que digan, no, mis abuelos fueron, y tú eres no mestizo. Entonces nosotros partimos, aquí tenemos dos grandes, de los currículos negros. Manuel Zapata Oliveira, con su rebelión de la gene, bien como un currículo negro parte de las genealogías, y explica entonces qué ha pasado, qué es ser afrocolombiano, colombiano, y cómo lograron llevar al aula ese currículo negro oculto, invisibilizado, y hacerlo políticas etnoeducativas, no solo en Colombia, en Ecuador, Brasil diferente, pero la tenemos, en México lo dicen diferente, pero la tenemos. Pero Nelson Mandela, yo me afilio a este posicionamiento de Nelson Mandela. Cuando insiste que nadie nace odiando, por lo tanto se puede aprender a no odiar, se puede educar en no odiar. Y llega a la conclusión que es la educación, y le hace que uno de los medios para educar, como son los currículos, es el arma más poderosa que podemos usar. Hermanas y hermanos, vamos a usarla en nuestras aulas, esa poderosa arma. Estudiemos entonces esa bibliografía de Mandela titulada El largo camino hacia la libertad. Y esa pedagógica clave que debía estudiarse si la educación realmente pretende formar valores para un hombre diferente, una mujer diferente, un ser humano diferente. La barrera principal es el sistema, es el racismo. Y no lo digo yo, lo dice el Consejo de Derechos Humanos. En el 2021 definió que es racismo sistémico. Y no estamos hablando de progresismo, de socialismo, estamos hablando de una institución respetada internacionalmente. Y cómo insiste en el racismo sistémico y contra los africanos y contra los afrodescendientes. Y como un sistema complejo, articulado. Mira todo lo que hay para seguirlo sosteniendo. Pero si ven el párrafo de abajo, pueden hacer un autodiagnóstico o diagnóstico en sus redes de hasta qué punto se manifiesta eso hoy. Esta es la barrera principal de los currículos negros, por eso tienen que estar los currículos negros encima de una intelectual y político, como currículos periféricos, marginales o comunitarios o desde la lucha. ¿Cómo se manifiesta? Sigue la invisibilización en la cadena acceso, egreso y promoción que hago después, en el contenido y los valores, sobre todo el desconocimiento, el borramiento de la historia negra y de la propia identidad negra. Hace el currículo hoy. Y el racismo epistémico que descalifica no solo esos saberes, sino también sus portadores históricos. Los retos son múltiples y yo quiero, todo el mundo está viendo qué hacemos con los objetivos 2030. Y bueno, yo me paro en el objetivo 4. ¿Cómo lo van a lograr si los currículos negros siguen en la situación actual? ¿Cómo se va a lograr? Les comento que debido a la lucha, porque cuando se pasan estas cosas dicen, gracias a la voluntad de los estados, debido a la lucha del movimiento afro, la humanidad pronto conocerá el 18 objetivo
de Desarrollo Sostenible, que está dirigido directa y explícitamente a nuestros pueblos, a la lucha contra el racismo. ¿Qué desarrollo sin nombrar el racismo podemos nosotros tener? Sin denunciarlo, sin identificarlo. Yo quiero concluir, mi hermanita, que el reto es un triple salto. ¿Saben el triple salto? No los saltos atléticos más difíciles. Miren, la universidad, los currículos, la sociedad tiene que conocernos, no nos conoce, conocen los esencialismos, los mitos, los prejuicios de nosotros. Tiene que decolonizar, es decir, hacer añicos las estructuras de poder. Allí donde se aprende, dicen que se aprende. Y ennegrecer, que no es solo concepto, es también presencia. Y solo así podemos llegar a la meta de articularlo para un desarrollo sostenible. Reitero mi agradecimiento. Disculpen las emociones. El tema nos atraviesa y no hay pedagogía sin Madonna, sin emoción. Me voy con Mandela. Muchísimas gracias. Bravo, maestra. Hermoso. Bravo. Gracias, hermana. Si pueden, quítenme el pobre porque no logro quitarlo. Nos estamos recuperando de las emociones, ¿eh? Pedagogía de la emoción, pedagogía de los Sí, afectos, pedagogía sí, del corazón, pedagogía de la total. resistencia, pedagogía de la articulación de tejidos sociales, que es la misión de la Universidad de Buen Vivir y de la diáspora africana. Por eso somos Hay, hermanos muy, de las universidades. hay muchas preguntas acá, muchas. Ay, si lo pudiera ver, si las pudiera ver, tú me lo vas diciendo, mi hermana. Un nudito en la garganta. Esme, sí, a ver si ahora se te escucha. Si querés Ay, abrir tu si micrófono, yo pudiera compañeras, ver. compañeros, abran sus micrófonos y preguntamos. Ahí me escucha, Claudia. Yo casi nada, pero no sé si el resto escucha. Hay un Muy besito para todo el entrecortado. mundo, un besito para todo el mundo ahí. Un besito para todo el mundo, recuperen las Ahora no emociones. me escucha. Un tema difícil, un tema difícil. Bueno, en el chat hay bueno, Elvia Escobar se muestra No se le entiende. fuerte gancho de atención, la inclusión No es nada. Muy No se entrecortado. escucha. Escribilo. Escribilo en el chat, por favor, porque no se escucha nada. Compañeras Livia, Elvia. perfecto. Muy emocionada. No, gracias es la primera palabra. Livia, un abrazo, hermana. Conexión, valoración, respeto, admiración, valentía, fuerza y poder, lo que entregaste, hermana mía. Gracias, mi hermana. Tengo unas pequeñitas tareas, yo soy más bien un poquito abusiva, de una vez le digo. Y es cómo nos vamos a conectar con muchos espacios. Acá empiezo por la Universidad Tecnológica de Pereira, que es mi dolor de cabeza, con una cátedra que tienen y unos etnoeducadores que saben sabiendo de todo menos etnoeducación. Es más un chiste para canalizar recursos. Y lo digo con fundamentos de seguimientos a procesos, porque me han invitado en algunos escenarios a estar generalmente cuando ya los van a sacar a los chicos en el último semestre, incluso el jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 10 de la noche, yo sé regalar un ritual para que al menos tengan un medio conocimiento de que la educación afro es otra cosa, y siempre los profes me invitan a ese cierre, pero cuando hago cuestionamientos frente a la forma como los forman y se los deformo cuando ya los van a entregar con la práctica, me ha pasado todos los últimos cortes, porque llevo más o menos unas 10 veces yendo donde ellos,
Es una catarsis de que termina sacando los chicos porque se ponen a llorar y toca hacer contención emocional porque nosotros no sabíamos que la contundencia de lo que íbamos a trabajar y lo hago simplemente más que con palabras, con sonidos y con instrumentos ancestrales. Entonces, el primer regalo que quiero que me des es poder estar en un escenario con ese grupo de chicos. Ya para el jueves pues está muy encima, no será para este corte, será para otro. Claro que sí puede, pero más que solo con los chicos es también con los profes para que entiendan que los cuestionamientos que he hecho, mejor dicho, hoy me convalidaste muchas cosas que tenía pendiente. La otra es tener un escenario con mis maestros de agroecología, que vengo trabajando la construcción de currículos propios basados en agroecología, pero que esta parte de la diáspora y de la cátedra de estudios afrocolombianos, acá es un chiste también, entonces quiero que sea más profunda. La otra es con todos los rectores rurales, porque yo coordino una alianza con Planeta Paz y Movilización por la Educación de las educaciones rurales de varios departamentos del país, del Huila, del Cauca, de Nariño y del eje cafetero por ahora y algunos de Antioquia. Entonces, en ese escenario que estamos construyendo muchas cosas y propuestas desde la emancipación y la educación popular y las educaciones propias, me parece que a través de nuestra querida Universidad del Buen Vivir podemos abordar un espacio para estos seres, digamos, desde estos procesos que coordino y que son virtuales. Y bueno, dejemos por ahí porque hay otros que también hay que soltar la palabra porque soy, porque somos. Entonces, decirles que gracias por este regalo tan maravilloso que me alimenta el alma. Hermosa, Elvia. María Cristina Guiret dice, lujoso compartir, amo profundo y abrazo la palabra de la doctora Campo Alegre. Resueno profundo con su nutritivo compartir. ¿Existe algún espacio a donde se puede integrar o compartir las redes o a donde se puede integrar y conectar nuestros círculos? Allí, dice María Cristina. Pero sí, María Cristina, por supuesto. ¿Para qué estamos acá? Ahí hay una manito levantada de Mario Gil. Dale, Marito. Gracias, gracias, ¿no? Sobre todo decirle a Rosita que qué alegría escucharla y qué alegría toda esta lucha que vienes haciendo y qué alegría que estés aquí en este espacio con nosotros y nosotras construyendo estas luchas. Me parece fundamental y necesario transversalizar todo este conocimiento en en lo que hagamos, ¿no? Volverlo práctico, volverlo activo, volverlo participativo, ¿sí? Hey, entonces, pues eso quería decir. Espero que sea posible que esos conocimientos se sigan implantando como mecanismo de diálogo entre nosotros y nosotras. Gracias, gracias, Rosita. Te queremos. Gracias, Mario. ¿Quién más quiere tomar la palabra, Diego? Acá hay mensajes para Hola, vos. hola, Adelante. ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Hola. Mucho gusto, soy Diego Laya, yo soy de Colombia, yo soy actor de cine internacional y también trabajo con las comunidades afro, lo hice mucho en Colombia, en Bogotá, eh, como líder afro, trabajando por las comunidades con el Ministerio de Educación, cátedra afrocolombianas donde íbamos a los colegios como maestro, colegio por decir en Usme, en Suba, en San Cristóbal, les dábamos esas cátedras también a la gente mestiza para que conocieran nuestra cultura, nuestras raíces y teníamos libros, pintábamos, o sea, hacíamos muchas dinámicas, era muy interesante ese proceso que yo hacía en Bogotá y ahora estoy radicado en Ciudad de México. Llevo 4 años y ahora soy embajador de la paz con las Naciones Unidas, con una institución de Nueva York. Estamos en cumbres, cumbres mundiales. Entonces, todo eso lo que yo había hecho en Colombia, ya pues también lo hago acá en México.
Muchas gracias. Pero qué Mm, Bueno, buenísimo, Diego. sí. me Ando gustaría tomar la escribiendo, palabra. ando reaccionando, escribiendo en el chat. Sí, ya, todo eso que están escribiendo, después te lo pasamos con Sí, el video. Adelante, sí. Leti. Y si hay algún hermano que Bueno, me ayude para escribir, si tiene el aparato, si tiene el programa, estoy abierta. muy bien. Bueno, pues felicitar a la hermana Rosy Campoalegre por pues esa gran experiencia que nos transmitió y ese aprendizaje tan importante. Y pues yo creo que aquí vamos a trabajar muy de la mano en la Universidad del Buen Vivirse de México y el agradecimiento a cada uno de los que se conectaron, a Diego, a Olaya, que el que acaba de antecederme, que fue invitado por mí. Y pues sigamos construyendo y sigamos resistiendo y sigamos luchando por la inclusión universal y fuera el racismo. Y sigamos construyendo el buen vivir. Muchas gracias. Hermoso, Leti. Todos los que están ahí en México se van a la Universidad del Buen Vivir, que hay una sede Sí, ahí en México, se comunican con Leti. Leti, si querés dejar tu celu. Hay una manito levantada de sí. Livia, hay otras preguntitas. Sí, Livia, adelante, qué honor. Honor para mí y honor para mí escuchar a Rosy desde el corazón, la verdad. Ese sentir con el cual haces tus exposiciones, eso se nota que eso viene del corazón, eso no viene de otra parte. Y esa es la parte importante de nosotros, porque somos, así de fácil. Eh, Rosy, nosotros desde nuestra universidad UAI, no sé si la has escuchado, Universidad Indígena Intercultural, eh, hacemos un proceso muy bonito con nuestros estudiantes y ese proceso tiene un nombre de CRISAC. Ese CRISAC es la crianza y siembra de sabidurías. En ese espacio, lo que hacemos con los estudiantes en la UAI es a partir de que ingresan, eh, que ponen el pie en la universidad, ingresan con saberes ancestrales. Toda nuestra incorporación entra desde la ancestralidad. No concebimos de que se pueda eh, recuperar saberes y se pueda fortalecer los saberes que existen si no está ese espíritu ancestral antes. Entonces aquí lo que hacemos es que dependiendo de la temática que se maneja, del currículo que esté manejando y del área que haya escogido cada estudiante, todas esas áreas son aplicadas directamente a todo lo que es su vivir en el pueblo de donde es. Entonces, es un tema muy interesante porque a partir, ellos desde que entran tienen que proponer su proyecto de vida o su trabajo de grado visto en otra parte, pero es como su proyecto de vida. Eh, una vez ingresan, se les orienta para que empiecen a ser investigadores dentro de su propia cultura, de lo que sea que a ellos les está identificando o su fortaleza, pues, dentro del currículo que él haya escogido. Entonces, este tema, porque hemos tenido yo te estoy hablando de comunidades indígenas, ¿no? Nuestra comunidad es indígena colombiana, pero con muchos pueblos, todos los pueblos, pero también en nuestra universidad ingresan compañeros afros. También en nuestra universidad ingresan compañeros campesinos con saberes ancestrales también, porque bueno, los compañeros campesinos también han adquirido todos sus saberes a través de la vivencia con la naturaleza y con la vida, pues. Entonces, decirte que es este tema que tú tocas y esta forma como tú la transmites, sería muy importante poder llegarle también a una orientación a estos chicos
porque los chicos son chicos y están entrando a descubrir sus sentir, sus saberes, su ancestralidad. Entonces es muy importante poder llegar con estos saberes, con esta forma que tú tienes de transmitirlo a estos chicos, también sería muy importante. Entonces yo solo te puedo decir que te agradezco mucho. eh, Eres hermosa por dentro, por fuera, iluminas, tienes luz propia y eso se transmite. Y te agradezco mucho esta exposición y pues bueno, el camino es, en el camino nos encontraremos en algún momento de la vida físicamente, parte un abrazo, porque Ya, qué bonito, te ya. agradezco muchísimo. No sé si puedo decir algo, querida Claudia. Pero Te sí, estoy por abrazando supuesto. ya. Y Claudia tiene algo que hoy nuevamente vamos a poner nuestra convención. Ella es parte del comité organizador. En el 2001, cuando fue el 20 años de Durban, hicimos contra todos los pronósticos, casi lo de la convención. Ahora tenemos otra. Hay muchos espacios con Leti. Queremos también empezar nuestros cursos y no hay nada que yo me sienta más cerca que después de mis hermanos negros, que ustedes. Aprendemos mucho de ustedes. Muchas gracias. Y nada, Claudiña, pasa esos espacios. Yo puse ahí mi teléfono, mis cosas, y de verdad que estar aquí es una oportunidad. Muchas Gracias. gracias. Bueno, todos los que están aquí te dejan un saludo desde Chile, Perú, México, desde, bueno, Argentina, las compañeras, también desde Europa, las compañeras de educadoras y educadoras por una ciudadanía global. Te deja un saludo también los compañeros de Venezuela y hay mucho interés por participar, Rosy. ¿Cuál es y Pues, dónde hacer para participar en la propuesta de los sí. 25 años que estás haciendo mención? Ah, sí. Tú estás en el comité organizador, te toca. Las compañeras de Europa, vamos ahora para allá, para Ginebra, con el foro afrodescendiente. No sé en qué parte de Europa están, pero tenemos eso. Las compañeras ¿Dónde de vas Costa vos? Rica, estaremos en Costa Rica con LASA Centroamérica. Ajá, ¿y en Europa dónde? En Ginebra y París estamos luchando por la Declaración Internacional de los Pueblos Afrodescendientes y eso se ventila, es una lucha de, como decimos en Cuba, de mono amarrado contra león y ahí estamos luchando. En París estaremos en LASA, en el Congreso LASA y sí, esas son las cosas. No sé si están las personas de Euskadi que estuvimos, que, De que Euskadi, estuvimos por sí, los allá, compañeros, que le claro. escribimos, ¿te acuerdas? Un Ah, abrazo sí, de para las chicas ella. de economistas, sí, Sí. Economistas Sin Fronteras está Ah, trabajando también aquí, yo en, me contacté con ella. No pudimos hacer nada en juntas, to- pero nos contactamos. Un abrazo a ella y a mi bien, hermano ya me bien, fui. gracias, No gracias, gracias. Compañeros, sé, están los compañeras, africanos. preguntas, Un levanten la abrazo de manito todo o corazón. directamente abren, ya nos estamos yendo, pueden levantar o abrir su micrófono, dejar un mensaje para la hermana Rosa Campo Alegre. Acá te dejan también desde Ginebra. Voy para Ginebra, Suiza, al evento, dice Diego. No, nos vemos antes. Diego, nos ponemos de acuerdo. Ay, qué cosa. Para Muchas luchar ahí. gracias, Rosy Campo Alegre. Bendiciones y felicitaciones por tu brillante presentación. Gracias por iluminarnos. No, 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 no. La iluminación es Muchas mutua. gracias a la doctora Campo Alegre, muchísimas ¿Cómo gracias está? a... Pero ¿cómo está? Mira, mi hermana, caballero, gracias Claudia por ver a mi hermana. Trabajamos hasta en la misma universidad y no la veo. Gracias, te voy a secuestrar aquí en México, te voy a secuestrar. Elia está con nosotros. ¿De qué año, Elia? ¿Desde qué año estamos juntas? Sí, Y sí, dile con... estamos en el PUIC No, y no, viene antes. Rosa abriendo camino para que se ensanche el trabajo que se hace para que las y los afros tengamos no solo espacios, sino contenidos en
todos los ámbitos de la UNAM. Vientos. Hace casi 10 años fundamos el GT. Ahí está Elia, en ese GT. Que se siente muy negra, se siente muy afro y no se siente. Lo demuestra. Muy bien, muy bien. Acá te dejan saludos, compañeras, compañeros. Esmeralda, ¿no escribiste la pregunta que estamos esperando? Gracias, Selvia, Juan Ledesma, María Cristina, Livia. Gracias, Miguel Ángel Castillo, por acompañar. Roger, Mariano, Diego. Dolores, gracias por estar. Mari, Jairo. Gracias, Gracias a compañeros. todos. Chao, chao. Chao. Nos Un vemos. beso, Gracias. cuídense. Chau, chau. Mandamos el videíto en 5 en Gracias. breve. Chau, Chao. chau. Gracias, gracias. Gracias, Besos. gracias, gracias. Muchos abrazos. Hermana, Chao. no Desde veo el tu nombre. corazón. Chao, chao. Ah, eres la hermana que habló, no veo el nombre. El Bielira, Elvia Cortés Elvia, y ya. Lilian. aquí estoy. Nos hablamos, hermana. Sí, ahorita nos hablamos. Ya ahí mandó el celular, ahorita le escribo por el Ahí nos interno. hablamos. Y Sí, Diego señora. Roberto, no sé quién va para Ginebra, también nos ponemos de acuerdo. Diego va para Ginebra, Bueno. sí. Diego, hablamos ahorita. Chau, chau. Gracias, gracias. Chau, chau. Un beso, cuídense Esto sí es mucho. un buen vivir. Se les quiere. Esta Esto llueve. es buen vivir.